Hola, mi nombre es Natalia Toledo Torres y les estaré hablando sobre el romanticismo y el realismo de la materia literatura de NRC 6562-562. El romanticismo. El romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países en Europa y América. El romanticismo rompió las ideas de la Ilustración en el clasicismo y buscaba destacar a través de la música, el arte y la literatura las emociones que despiertan los espacios agrietes de la naturaleza y la melancolía que generan. Sus principales representantes se valieron de lo increíble, lo irónico y lo inverosímil para la creación del artista. No hay que confundir el término de romántico con el significado actual del romance. Los antecedentes. Después de que los escritores utilizaran la novela del teatro y el ensayo como principales elementos para la enseñanza de diversos temas éticos y morales científicos provenientes de la sociedad ilustrada, los artistas se rebelaron en contra de estas temáticas debido a que su creación no debe estar enfocada en un propósito racionalista, utilitarista y didáctico. En este sentido ocurrió diversas situaciones muy importantes para que posteriormente el romanticismo adquiera base histórica que le permita y que podría ser o decirse para justificar su movimiento. Veamos alguna de ellas. 1. Durante la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania surgió el movimiento literario denominado Sturm und Drang, que significaba tempestad y tormenta. Este movimiento comenzó como una reacción en contra del racionalismo que imperaba en aquellas épocas. Por lo tanto, Hamann, Herder y Gödel se rebelaron ante las normas racionales y decidieron exponer su libertad emocional y espiritual en sus obras, declarando que su lenguaje tiene una relación directa con lo divino, lo poético y lo natural. Así como el movimiento Sturm und Drang, se comenzaría a establecer ciertas particularidades del romanticismo en Alemania. 2. Los avances políticos y la búsqueda de nuevas oportunidades sociales destacaron una serie de eventos revolucionarios que aspiraban a la independencia de la libertad y la democracia, tal como sucedió con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Por estos dos momentos históricos y por otros factores, los artistas comenzaron a cuestionar el sistema de gobierno que dejaron que el sistema de gobierno y que deberían implementar ahora que eran libres. En este sentido, la libertad y la búsqueda por una mejor sociedad dejaba a los humanos frente a la naturaleza, cuestionándose todo lo que habían aprendido a través de los métodos racionalistas como el objetivo de mejorar condiciones de vida. 3. En Francia, el marqués de Sade, el conde de Mirabeau y el pirre de Escolar-Blanc comenzaron a criticar severamente a la aristocracia y a las sociedades conservadoras, utilizando como tema principal la sexualidad. Uno de los propósitos de la crítica era encontrar un espacio de libertad en el mundo de las letras. Con estos antecedentes se puede entender al romanticismo como una consecuencia histórica proveniente de diversos factores que ocurrieron en los últimos años de la Ilustración. Por lo tanto, no existe una fecha exacta de cuándo empezó este movimiento artístico y filosófico. Sin embargo, se ha fijado que a comienzos desde la segunda mitad del siglo XVIII y a la primera mitad del siglo XIX, que es el romanticismo. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Durante esta época los artistas buscaron alejarse de cualquier elemento racionalista y didáctico dentro de sus obras y apostaron por el desarrollo de la historia y poemas que tuvieran como elemento de inspiración la imaginación, la sensibilidad, la subjetividad y la libertad. Asimismo, aprovecharon los paisajes exóticos orientales para escapar de la dura realidad en la que vivía la sociedad europea, y si esto no era suficiente, entonces los artistas recurrían a la recreación de épocas lejanas como la Edad Media. De ahí muchos textos con tintes góticos, puesto que la historia sucede en escenarios oscuros como castillos y monasterios de una obra como la de Frankenstein y la de Mary Shelley. En esta obra se observa paisajes góticos llenos de panoramas exóticos y decadentes. Sin embargo, esto no es todo lo que define la novela, porque a través de los monstruos que creó Saul se encuentra una crítica severa del pensamiento ilustrado, donde se muestra cómo el avance científico no tomó en cuenta ciertos aspectos éticos que puedan afectar a la sociedad. Otra de las obras más representativas del romanticismo es La pena del joven Werther Gödel, donde el personaje principal muestra que se desborda su alma, ocasionando que el joven se quitara la vida. Este tipo de amor romántico era el reflejo de algunas situaciones que sucedían en las sociedades románticas, principalmente entre los artistas.
Los personajes que habían terminado una relación con sus parejas y que leyeron el libro de Goethe comenzaron a suicidarse como un acto romántico en este sentido. El amor romántico de finales del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XIX, recupera los eventos trágicos provenientes de las obras de Shakespeare, principalmente de Romeo y Julieta, Otelo y Macbeth. Macbeth, uno de los autores que revolucionó sobre el tema del amor y el romanticismo de Wojciechowski con su novela Orgullo y Prejuicio, y esto se debe a que la postura del personaje femenino es romper con los estereotipos sociales que existen en el siglo XIX, pues decide no contraer matrimonio y disfrutar de todos aquellos valores que son importantes en la vida humana. Como el amor y la amistad, hay que recordar que la concepción del amor romántico es muy diversa en dichas épocas. Esto se debe a que uno de los autores de la antigua Grecia que inspiró este movimiento fue Platón. Conclusión. Después de ver un panorama bastante resumido y breve, el romanticismo se puede definir como un movimiento artístico que iba en contra de los preceptos racionalistas que se generó durante la Ilustración, por lo tanto busca por reflejar la libertad, las emociones o la lucha del individuo. Realismo. A medida del siglo XIX, la literatura en Europa ya comenzaba a abandonar el romanticismo cuyos temas, procedimientos y lenguajes se habían desgastado, lo que llevó a que el lector perdiera interés por este movimiento. Los artistas de esta época rechazaron el idealismo romántico y prefirieron textos que hablen de lo inmediato y de lo cotidiano, de lo real. Surge así el realismo en la literatura en este movimiento estético, proporcionando un enfoque distinto de la realidad. Con materia literaria en el romanticismo, el enfoque estaba centrado en el sujeto, lo importante eran los sentimientos y las emociones del sujeto en el realismo. En cambio, intentó presentar la realidad de manera subjetiva. En 1856 en Francia se define la nueva estética de la siguiente manera: el realismo pretende la reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social y de la época en la que vivimos. Esta reproducción debe ser la más sencilla posible para que todos comprendamos el realismo y este típico producto de la convención burguesa, o sea, de las clases altas que marcan con sus intereses la concepción del mundo del hombre en el ambiente de la época de la burguesía. Será el punto de partida del escritor quien ya no huye de la realidad, sino que se propone retratar las frecuencias con intensidad crítica. Surge el interés por los problemas sociales y la literatura que se convierte en una forma de hablar de ello las principales características del realismo, las cuales son: 1. Para lograr un arte, el objetivo del escritor se dedica a estudiar la realidad del exterior sin hacer intervenciones de los sentimientos personales, rechazados de la imaginación y el subjetivismo. 2. Antes de escribir, el autor realiza un trabajo de observaciones metódicas y se apoya en un documento de la realidad, lo más completo posible, tal como lo hacía en la ciencia experimental. Los escritores reproducen exactamente la realidad, documentándose sobre el terror. 3. En cuanto a los personajes, se presenta la atención a los detalles y es por eso que se destacan todas sus cualidades. Se deja atraer el interés por lo hermoso y lo ideal. Se caracteriza el romanticismo de esta manera. Entra a la libertad los personajes de todas las clases sociales, la burguesía, adinerados, mendigos, enfermos, seres vulnerables, feos o deformes. 4. Renace la idea del arte útil que debe contribuir a la reformación del cambio de la sociedad. Se utiliza la literatura para hablar y criticar de los aspectos sujetos de nuestra sociedad, por ejemplo, la pobreza o la explotación de los niños motivada por la gran necesidad de la mano o obra barata. 5. El narrador adopta el rol de cronista y desaparece la primera persona típica de los románticos, para dar lugar a la tercera persona con la que se representa alcanzar el ideal de la objetividad. 6. Se elimina la retórica grandilocuente de lo romántico y se adopta una prosa sobria y sencilla, por lo que se eliminan los objetivos innecesarios y las oraciones muy complejas. El lenguaje se adapta a los personajes, por lo que se dan importancia al reflejo del habla popular. Cada personaje tendrá su forma particular del habla dependiendo de su clase social, su género, su lugar o su origen, su edad, etc. En conclusión, el realismo surge como una reacción y una crítica hacia el romanticismo y su principal característica es la intención de representar la realidad de manera más fácil y más precisa posible.